término que viene aquí, Anawim, es del hebreo y significa pobre, pero se traduce también como el resto fiel. Los Anawim son aquellos que fueron fieles a Dios, aun a pesar de los momentos difíciles. Durante los tiempos del destierro, mucha gente se cansaba, como quizá nos pueda pasar en el fenómeno social y sanitario de este COVID. De pronto, cuando pasan los años y las cosas parece que no cambian, de pronto hay quien abandona y no es fiel a Dios. Y el término Anawim habla del resto fiel, pero habla de gente sencilla, de la gente con más disponibilidad. Al griego se traduce por nepioi, que es la palabra que está de frente a la derecha de lo que estás viendo. Puse estas dos imágenes de nuestro Señor, porque Él encarnó la expresión del resto fiel. Él encarnó la expresión de aquellos que no abandonan, aún en el momento difícil, la lealtad que se tiene para con aquel que nos ama, y que a veces pareciera que en nuestro Getsemaní, cuando le decimos, si es posible, aparta de mí este cáliz, se queda el silencio en el Gólgota, en el Getsemaní, pero él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así el Anawim le dice a Dios, Señor, si es posible que pase esto, pero lo que tú digas, yo lo acepto. El nepioi también entra dentro de esta categoría. Bien, vamos a ver el texto bíblico del día de hoy. Son 3 versículos. Mateo 11 del 25 al 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de esta jornada que hemos terminado. Gracias por aquellos que somos invitados a ofrecer este servicio, especialmente a favor de los más pobres, de los más pequeños, a favor de nuestra gente sencilla, que necesita que nosotros, conmovidos por la situación que viven, no nos cansemos, no decaigamos, no claudiquemos ante aquello que aparentemente no le vemos un fin, pero sabemos que con tu ayuda seguiremos adelante y tú nos mostrarás cada día lo que tenemos que hacer. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, focalizo este versículo hermoso, versículo 25, te doy gracias, Padre. En la mañana te reiteraba que la oración por antonomasia es la veracá, la acción de gracias. Jesús es la oración que expresa y nos invita a expresar. Pero en el color morado es subrayado de que los misterios del reino Dios se los ha revelado a la gente sencilla. Y lo traduje con otra forma de traducción, se las ha revelado a los pequeños. Y así Jesús utiliza sencillo y pequeño. Quien recibe a uno de estos pequeños, por ser de Cristo, me recibe a mí. Los nepioi, la gente sencilla. Pero también subrayé en el versículo 27, nadie conoce al Padre sin el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para entender mejor, te pongo 2 diapositivas antes de entrar a materia. La siguiente, por favor, nos presenta 2 textos bíblicos sobre las mismas personas. O sea, esta gente que el Señor llama la gente sencilla, así es en los labios de Cristo,
son llamados de otra manera por los fariseos, por los sabios y entendidos. Por eso leo el versículo 25 completo. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los nepios y a los pequeños, a la gente sencilla. Esos sabios y entendidos, ¿cómo veían a esa gente sencilla? Lo dice Juan 7:49. O sea, no es una exageración del padre Rogelio. Dicen los fariseos, toda esa gente que no conoce a Dios, que no conoce la ley, son unos malditos. Así es como ellos veían a la gente sencilla. Como no conocen a Dios, como no conocen la ley, son unos malditos. Juan 7:49. ¿Te das cuenta, bueno, que aquellos a quienes denostan los fariseos, aquellos que menosprecian los fariseos, Jesús dice, gracias, Padre, porque ellos, los que dicen los fariseos que son malditos, son realmente los que han conocido los misterios del reino. Y no son ellos, los fariseos, los sabios y entendidos, los que me han recibido, sino a los que ellos llaman malditos, son los que me han recibido, son los que me han aceptado, aunque ellos les llamen malditos, ignorantes de la ley, ignorantes de las cosas de Dios. Creo que este versículo 25, capítulo 11 de Mateo, tú tendrás siempre que unirlo a Juan 7:49, como aquí te lo propongo. Pero adelante quiero recurrir a un soneto de Pedro Calderón de la Barca, porque el versículo 27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Conocer a Jesús es realmente acceder al reino. Por eso te comparto este soneto que ya te he compartido, hermoso. Que quiero, mi Jesús, quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofender. Y luego viene subrayado, quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero perderlo todo por hallarte, y en el siguiente subrayado, quiero ignorarlo todo por saber. Este soneto ya te lo había compartido cuando la puerta angosta, cuando terminaba el sermón de la montaña en Mateo capítulo 7. Dice, quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti y no encontrarme. Pero dentro de esa manifestación, donde dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, allí es donde realmente accedemos a la sabiduría. Jesús, quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero dejar a un lado ese ser sabio y entendido para conocer los misterios del reino, que solamente los nepios. Quiero olvidarlo todo. Quiero ser alguien que ya perdí la memoria. Quiero ser un ignorante, quiero ignorarlo todo. Quiero ser un nepioi, a quien llamaban malditos porque no conocían, pero que pueda tener el regalo de conocer, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiero conocer a la Abba de forma perfecta. Bien, vamos a continuar hablando acerca de los nepioi, de esa gente sencilla, de la gente pequeña. Al final de cuentas, esta gente a la que Jesús dice que le ha sido revelado el misterio del reino, vamos a decir, serán culpables de que el Viernes Santo haya existido. Y entendemos por pequeños, por sencillos, la gente marginada. Aunque tengo que corregir, en realidad no es por culpa de ellos, sino porque Jesús tuvo un afecto muy grande, especialmente por ellos. Y los sabios y entendidos, la gente
culta, la gente, los doctores de la ley no entendieron, no soportaban que Jesús tuviera predilección por aquellos que ellos llamaban malditos. Es un hecho histórico la cercanía y el afecto de Cristo para con los nepioi. Tan histórico es que histórico es el Viernes Santo. Y Albert Schweitzer escribe una tesis doctoral, Albert Harnack también, que se llama Jesús en malas compañías. En alemán, Jesús in Gesellschaft era la expresión en alemán. Jesús en malas compañías. ¿Cuáles son los pequeños? Adelante, veamos 3 rostros de los pequeños o los marginados. En realidad son el inventario del mundo, y el Antiguo Testamento hablaba de 3 rostros de pequeños. Tú los recuerdas, los huérfanos, las viudas y los forasteros. ¿Qué elementos unían estos 3 rostros? Pues eran los indefensos, eran por los que nadie da la cara. Son huérfanos, no tiene papás, ¿quién da la cara por él? Una viuda ya no tiene esposo, y el forastero, el que anda deambulando por nuestras calles, alguien que está fuera de su tierra, son aquellos por los que nadie da la cara. Pero ¿quiénes son los marginados hoy en día? Adelante, el documento de Aparecida, el número 402, da este elenco de marginados, de pequeños, de nepioi, de anahuim. Y yo le agrego 2 al final. Pero dicen que hoy los nepioi, los anahuim, son los migrantes, las víctimas de la violencia, los desplazados, refugiados, víctimas del tráfico de personas, de secuestros, desaparecidos, enfermos de VIH, de enfermedades endémicas, como el COVID, los toxicodependientes, los adultos mayores, los niños, las niñas, víctimas de prostitución, pornografía, violencia, de trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de exclusión, tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, los grandes grupos de desempleados, los excluidos por analfabetismo tecnológico, personas que viven en las calles de las grandes urbes, ¿sí? Los indigentes, los indígenas, los afroamericanos, los campesinos de tierra y los mineros. Y yo le agregaría, no sé por qué se les olvidó, los presos. Y claro, los niños abortados, aquellos que se les echa fuera del círculo de quien más debería cuidar. Adelante, vamos a ver quizá una expresión grotesca. Porque quiero decirte que Jesús es, voy a decir, un nepioi. Sí, él es sencillo, él es marginado. ¿Te acuerdas que no había lugar donde nacer? Nació fuera de la ciudad. No hubo un lugar donde descansar su cuerpo. Bueno, primero, donde morir. Se le saca fuera de la ciudad para que no contamine. Y no había un lugar donde ser enterrado. Se consigue un sepulcro prestado. Jesús dice en este texto de Lucas, el capítulo 9, versículos 52 al 60, las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús es el desposeído que incluso hasta sus propias vestiduras se jugaron. Y así San Pablo podrá decir que aquel que siendo rico se ha hecho pobre para enriquecerlos a todos. Y así Filipenses 2, del 6 al 11, habla de Cristo Jesús, que no estimó la condición de vida su divinidad, sino que se anonadó, tomando la forma de siervo, hasta morir en la cruz. Cristo ha tomado el rostro de los pequeños y ha transformado ese rostro desfigurado en un rostro bello. Pero quiero que ubiques estos 2 textos de Isaías 53:2 y 52:14, que profetizan sobre el siervo doliente y el siervo de Yahvé. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido. He aquí a mi siervo. Y describe en Isaías 53:2, no había en él belleza ni esplendor, su aspecto no era atractivo, habla del siervo doliente. Y en Isaías 52:14, dice, muchos se horrorizaban al verlo,
porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre y tenía aspecto humano. Pero voy a ir, perdóname que esta tarde te complique o te incomode con la expresión quizá más, voy a decir, desafortunada, y le pongo comillas, porque no es desafortunado, en realidad habla de los misterios del reino, que los sabios y entendidos no entienden, solamente la gente sencilla. Jesús, cuando está en la cruz, está rezando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lema sabactani. Elohim, Elohim, lema sabactani. Y dentro de ese Salmo 22, que era el Salmo de los Nefioi, de los Anahuim, el Salmo de los pobres, hay un momento en donde él dice que no es un hombre, sino un gusano. Tú puedes buscarlo, Salmo 22, léelo completo. Pero lee el Salmo 7, donde habla de la comparación de aquel que está con los huesos quebrados, de aquel que se encuentra sin emitir un sonido, de aquel del que se han jugado sus vestiduras, de aquel que tiene la boca seca como si fuera la teja de un cobertizo. Dice que no tiene aspecto humano, más bien parece un gusano. Y Jesús reza ese salmo y se lo apropia. Pero la pregunta es, ¿podríamos hablar de Cristo como un gusano? Yo sé que la expresión te incomoda y a mí también, te lo he de confesar. Adelante, pero han existido comentaristas antiguos que lo aceptaron, pero dieron una interpretación especial al Salmo 22, versículo 7. Hay unos que aluden la palabra gusano a la resurrección de Jesús. Dice, así como el gusanito sale de la tierra, él va a salir de la tierra glorioso. Incluso déjame compartirte esta expresión de San Agustín, muy temeraria. Fíjate lo que dice San Agustín. Él hace una referencia cuando habla el Salmo 22, versículo 7, de que no tiene aspecto humano, sino que parece un gusano. Hace una referencia a la concepción virginal y menciona, como si fuera un experto en zoología, estos animales nacen sin acoplamiento. Fíjate hasta dónde estas situaciones o estas expresiones de algo que llega a la locura. El hombre trata de desgastar sus neuronas para entender. En realidad, tanto quien habla del gusano para hablar la resurrección, como Agustín que habla del gusano para referir la concepción virginal, en realidad manifiestan escrúpulos con un elemental respeto por la persona de Jesús. Dice, no, no es gusano, es como un gusano porque va a salir de la tierra, o es como si fuera un gusano porque fue concebido virginalmente. O sea, en realidad están tratando de dar una explicación donde la razón, volvemos al texto, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy gracias, Padre, porque has escondido los misterios del reino a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Pero adelante hablamos de que no había en él belleza ni esplendor. Es lo que dice Isaías en el capítulo 53 y el capítulo 52 en los cánticos del cierre. No había en él belleza ni esplendor, se sigue escuchando en el Gólgota. Por eso reitero las dos fotografías que te ponía la diapositiva inicial, de un rostro y un cuerpo desfigurado, lastimado, del Señor de señores, de aquel que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y en realidad tan escrupulosos somos todos que generalmente rehuimos a esos rostros desfigurados. En realidad todos amamos las imágenes románticas y amamos los Cristos bonitos, bellísimos,
son rosados, rozagantes. En la liturgia nos agrada que todo esté impecable. Una ceremonia pulcra, todo en su lugar, todo ordenado. Que los paños y que los manteles estén impecables. Que los vasos sagrados estén brillantes. O sea, que el presbiterio esté limpio. Lo cual es bueno. O sea, amamos la hermosa magnificencia de la ceremonia litúrgica. Y así dice el Salmo 26:8, el salmista dice, yo amo la belleza de tu casa, Señor. En realidad esta es la búsqueda humana, o amar lo bello, amar lo que significa belleza. Al final de cuentas, belleza significa lo bueno, la belleza es lo bueno, y la belleza y lo bueno es lo divino. Pero tú puedes contemplar en la pobreza a Dios, en lo desfigurado a Dios, en el rostro desfigurado a Dios. Tú puedes contemplar en aquel que no hay belleza ni esplendor, que no lo dice Rogelio, lo dice Isaías. Tú puedes contemplar en donde no hay belleza ni esplendor el rostro de Dios, o lo que dice el Salmo 22, versículo 7, en aquel que pues habla de ser un gusano y no un ser humano. La pregunta más bien habría que plantearla en términos más radicales y más incómodos. En realidad tú y yo amamos lo que es atractivo para ti, para mí. En realidad amamos un rostro bello de engaño, más que el rostro desfigurado pero verdadero de un Señor cuando Él no tenía encanto ni belleza por el desfiguro de los golpes. Pero también hoy en día amamos a Dios en lo bonito, y cuando viene el rostro del enfermo, el rostro del incómodo, el rostro de aquellos que no tienen encanto ni belleza, nos es difícil aceptar que ellos tengan el rostro de Dios. Mira, penúltima diapositiva, adelante. Este tema del gusano, perdón, reitero, me duele decir este versículo 7 del Salmo 22 de Cristo, identificándolo con él. Y voy al Salmo para no complicarnos. O sea, voy a leer el Salmo, no voy a leer otra cosa, sino lo que dice el Salmo 22, el versículo 7. Dice, pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta de la gente, despreciado del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas, pisajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongo a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Pero dice el Salmo 22, versículo 7, pero yo soy un gusano, no un hombre. Ese salmo está rezando Cristo en la cruz. Pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta de la gente, despreciado del pueblo. Este tema, entiéndemelo, del gusano, no es Rogelio, sino el Salmo 22, y Cristo estuvo rezando el Salmo 22 en la cruz. Pero no lo rehuye, y qué bueno que San Agustín dio tantas vueltas para entender el término, termina dando una explicación que me agrada. Por eso leo toda la diapositiva. Invoquemos todos nosotros el día de hoy al Cristo humillado, desfigurado, deforme, maltratado, del cual no quedan rasgos de humanidad porque es el rostro de todos los marginados, todos los nepioi, todos los anahuín del mundo y de toda la historia. El rostro de los nepioi que el Padre ha tenido en preferencia sobre los sabios y entendidos. Padre, te doy gracias porque así te ha parecido bien. El mismo San Agustín escribió en otro lugar, ya, expresión última de mi reflexión.
habla de Cristo deforme. La deformidad de Cristo sirve para rehacer. Si Él no hubiera querido ser deformado, tú no habrías recuperado la forma que habías perdido. Fíjate, hermoso. Su deformidad es nuestra belleza. Su deformidad. O sea, no esa imagen bonita de Cristo que yo también amo, donde pareciera que nuestro Señor tiene rubor, que le pusieron maquillaje, ese rostro bonito, lavadito, estético de Cristo. O sea, sí, claro que amo esas imágenes. Pero dice Agustín, su deformidad es nuestra belleza. En esta vida, por tanto, ¿a quién hay que seguir? A Cristo deformado, como el que nos llama al call center. La última diapositiva, 2 fotografías. Ahí está Cristo. Ahí están los nepios, los anahuim. Le doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido los misterios del reino a los sabios y entendidos y los has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y mañana nos dirá, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carne. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Así sea.